Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En el primer mensaje, la palabra nos habló de por qué la gente es infeliz. A la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios, vimos que la gente es infeliz porque está separada de Dios. Dios nos creó para estar con Él. Él nos dio la parte espiritual para relacionarnos con Él, porque Él es espíritu. Y en esa condición, teniendo esa relación, el hombre puede ser feliz. Pero por culpa de Satanás, el hombre cayó en el pecado original y quedó separado de Dios. Por eso el hombre es infeliz, está incompleto, porque no está viviendo en ese estado original en el cual Dios nos creó. Muy bien, en el segundo mensaje hablamos, ¿pero por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Y justamente es por esto, porque está separada. Y estar separado de Dios implica que el hombre está totalmente atrapado. ¿Por qué? Por Satanás, por el pecado. Está totalmente esclavizado. Por eso nada de lo que haga por sí mismo le puede sacar de ese estado. En este día vamos a compartir un mensaje muy importante. ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Para poder responder a esta pregunta tan importante, lo primero que tenemos que conocer es cómo es Dios. Y la palabra en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por eso no podemos verlo con nuestros ojos. Mucha gente dice, Dios no existe porque no le puedo ver. Cuenta una historia que un joven fue a casa de su pastor y le dijo, pastor, no creo en Dios porque no lo puedo ver. Porque no lo puedo ver, Dios no existe. Y allí se encontraba un anciano de la iglesia que era ciego. Este anciano le preguntó, ¿has visto el árbol que hay a la entrada de la casa? Y este joven dijo, sí, lo he visto. Pues muy bien, ese árbol no existe. Uy, pero si lo he visto, claro que existe, está ahí a la puerta de la casa. Dijo, no, pues no existe, porque no lo puedo ver. Y realmente hay cosas importantes en la vida que no se pueden ver con nuestros ojos, pero eso no quiere decir que no existan. Los pensamientos, los sentimientos, son cosas que no podemos ver, pero que existen. De la misma manera, Dios es espíritu. Por eso, al ser espíritu, Él no está limitado por nada. Los ídolos, las figuras que la gente adora pensando que es Dios, eso no son Dios, Dios es espíritu, Él no está limitado por nada. Esos ídolos son creados por el hombre. Y cuando alguien adora eso, detrás está Satanás y los demonios. Dios es espíritu. Por eso, al ser espíritu, Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en todas partes. No está limitado por nada, es espíritu, Él es omnipresente. También Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él conoce todo, hasta nuestros pensamientos. En el Salmo 44:21 dice, porque Él conoce los secretos del corazón. Él conoce perfectamente lo que estamos pensando, lo que está en nuestro corazón, porque Él es omnisciente. Y también Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todo lo puede. Todo, dentro de su creación, Dios todo lo puede. Muy bien, ¿y nosotros cómo somos? Dice la palabra que Dios nos creó con un cuerpo físico. Tenemos el cuerpo físico. Por eso, al tener cuerpo físico, no podemos ver a Dios. Con nuestro cuerpo físico no podemos ver a Dios.
Dios, por supuesto, tiene poder para manifestarse de muchas maneras. Pero como tenemos cuerpo físico y Dios es espíritu, no lo podemos ver. Nosotros, aparte de tener cuerpo físico, fuimos creados seres espirituales. Y nuestro espíritu está limitado por nuestro cuerpo. Es como una cáscara. Nuestro espíritu está dentro. Y cuando ese espíritu sale de nuestro cuerpo, es lo que llamamos la muerte natural, la muerte física, que no es la muerte eterna, porque cuando uno muere, dice la palabra en Hebreos 9:27, que después de esta muerte hay un juicio y hay dos destinos, una eternidad al cielo o una eternidad al infierno. Entonces, lo que llamamos muerte física es cuando el espíritu deja el cuerpo físico. Por eso, la oportunidad para poder encontrarse con Dios es cuando uno está dentro del cuerpo del espíritu. En ese momento es cuando uno tiene la oportunidad de poder encontrarse con Dios. ¿Pero cómo poder encontrarse con Dios? ¿Por qué? Porque el hombre de verdad no puede hacerlo por sí mismo, porque él es un cuerpo físico que está en pecado, separado de Dios, está atado totalmente a Satanás, no puede encontrarse por sí mismo. Por eso Dios, en su misericordia, en su gracia, Él nos ha dado un camino. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto quiere decir que Él es el camino que es verdad. Todos los otros caminos son mentira. Y Él es el camino que es verdad, que lleva a la vida, que lleva a Dios, que nos lleva a recuperar la vida eterna y la relación con Dios conforme Él nos creó. Por eso, Jesucristo es el camino. Él, para poder abrir ese camino, para poder hacer que nos encontráramos con Dios, Él es Dios que se hizo carne, como dice en Juan 1:14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, en su gracia, en su misericordia, Él se encarnó, Él se hizo hombre. Pero como dice en 1 Corintios 15:45, Él es Dios, es el Espíritu de Dios que se encarnó. Por eso, el camino es solo Jesucristo. La manera de encontrarse con Dios es solo a través de Jesucristo, porque Jesucristo tiene naturaleza divina y humana, como dice en Mateo 16, del 16 al 19. En ese pasaje, Pedro hace una confesión gloriosa, algo que le reveló el Padre, dice: ni carne ni sangre. Él confesó en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso significa que Jesús, el hombre que estaba delante de él, es también Dios, el Hijo del Dios viviente. Por eso, Jesucristo, Él se hizo hombre porque un hombre pecó, un hombre tenía que pagar. Pero ese hombre tenía que ser sin pecado, por eso fue Dios que a través de una mujer virgen se encarnó y se hizo hombre para poder ser nuestro Salvador, para abrir un camino para poder encontrarse con Dios. Entonces, la manera de poder encontrarse con Dios, ¿cómo es? Solo la palabra de Dios nos está explicando esta bendición. Y dice que el Evangelio es un don de Dios, un regalo, algo que Dios da. Como nosotros éramos incapaces de hacer nada para salvarnos, Él, a través de Cristo, nos dio el regalo de la salvación. Cuando una persona, por gracia de Dios, se da cuenta que es pecador, se da cuenta que está atrapado a Satanás, al pecado, que no puede hacer nada para salvarse, y por gracia de Dios se da cuenta que Cristo es el verdadero Salvador, en ese momento, ese regalo lo acepta. Hay que aceptarlo, como dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También el Señor lo dice en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que Él entrará en nuestra vida y ya estará con nosotros para siempre. Por eso, el camino para encontrarse con Dios, la manera es aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En ese momento ocurre algo muy grande. Como dice en Juan 14:16, el Espíritu de Dios vuelve a nuestras vidas. El Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas. Emmanuel, Dios con nosotros. Y salimos de la autoridad de Satanás. Porque separados de Dios, como dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero cuando uno acepta a Jesucristo, es en ese momento que esa salvación tan grande que Él ha conseguido para nosotros se imputa en nuestras vidas, se hace efectiva en nuestras vidas. En ese momento, al poder confesar, al poder creer en Él, recibimos esa salvación. Somos salvados, el Espíritu Santo viene en nuestras vidas y somos liberados del poder de Satanás. Yo no sé si usted ha podido aceptar a Jesucristo en su corazón. Esto tiene que ser algo de manera sincera, de verdad, darse cuenta que somos pecadores, de verdad darse cuenta que Cristo es el verdadero Salvador. Y hacer esta oración, como dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted en este momento quiere recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, yo le quiero invitar a que de manera sincera cierre sus ojos y esté repitiendo esta oración que voy a hacer, pero que lo haga a Dios, que esté invocando el nombre de Jesucristo. Repita conmigo. Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesucristo murió en la cruz para salvarme. Creo que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día para darme una nueva vida. Jesucristo, entra en mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida. Desde este momento que mi vida sea para servirte, que mi vida sea para proclamar tu nombre. Quiero ser tu testigo. Quiero que seas el Rey de mi vida, de mi familia y de todo lo que tengo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, dice la palabra que en este momento usted ha cambiado su identidad. Y ahora es un hijo de Dios. Esa es la bendición más grande. Desde este momento Dios es su Padre y Él tiene responsabilidad de su vida. Los padres somos imperfectos, pero nuestro Dios celestial, nuestro Padre celestial es perfecto. Él nos ama con amor eterno. Y ahora Él nos ha tomado de su mano y nada nos separará del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como he dicho antes, desde este momento ya mora en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora cuando tomamos la palabra de Dios, que como dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz, tomando esa palabra Dios va a cumplir su palabra. Él siempre cumple su palabra. Y a través de eso nos va a guiar. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos pecado, ya hemos salido del pecado original. Y como dice en Gálatas 15, 16 y 18, Gálatas 5, 16 y 18, el Espíritu Santo nos guía. Él nos está guiando. Y ahora podemos presentarnos a Dios
sabiendo que somos hijos suyos. Vamos al Padre y podemos orar en el nombre de Jesucristo, sabiendo que Él nos va a dar respuesta porque somos sus hijos, tenemos esa identidad, esa autoridad nueva que tenemos a través de la salvación. Y Él nos da respuesta. Entonces, al orar, el Espíritu Santo obra. Él da respuesta a las oraciones. Por supuesto, las oraciones van a ser conforme al deseo y a la voluntad de Dios, que es la evangelización del mundo. ¿Qué ocurre también? Es muy importante, como dice en Efesios 5:18, que seamos llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo está hablando claramente a los hermanos de Éfeso, que no se embriaguen con vino, dice, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué está diciendo eso? Es para explicarnos claramente qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona se embriaga con vino, cuando está tomado, esa persona ya no controla él su vida, sus acciones, es inconsciente. Es el alcohol y a veces los demonios que utilizan esa persona. Porque la verdad que nunca hemos visto una noticia que diga esta persona alcoholizada ha hecho esta buena obra, ¿verdad? Pero es lo contrario. En vez de que mi vida la domine el alcohol, es que Dios, que su Espíritu Santo que está en mí, controle todo mi ser, mis pensamientos, mi voluntad, todo en mi vida sea controlado por Él. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y Él nos lo prometió. ¿Dónde? En Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él ha prometido el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo no tengo poder para vencerme a mí mismo. Mi yo, mi viejo hombre, todavía está ahí, ¿verdad? Cuando soy lleno del Espíritu Santo, yo trasciendo a mi yo. Ya no soy yo, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese poder no es solo para vencerme a mí mismo, que es la lucha más difícil, también para vencer este mundo. A nuestro alrededor, en ese sistema que llamamos el mundo, que es un sistema controlado por Satanás, hay cantidad de tentaciones, cantidad de cosas que parecen cosas buenas, pero están llevando constantemente a la destrucción. Cuando yo tengo ese poder de ser lleno del Espíritu Santo, no me afecta. Ya no es que me reprima, es que no necesito ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estoy lleno en Cristo. Y también es el poder para vencer a Satanás. Satanás, él intenta atacarme. No puede vencerme porque soy hijo de Dios, pero constantemente él intenta atacarme, a veces como un ángel de luz. Él viene como algo que da una apariencia de algo bueno, pero él siempre quiere lo mismo. ¿Qué? Que pierda la palabra, que no esté aferrándome a la palabra. ¿Qué palabra? Al Evangelio. Por eso que podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué va a ocurrir? En ese momento vamos a ver cómo podemos ver a través del libro de los Hechos que Dios va a abrir puertas para el evangelismo. Esa evidencia es algo que hace Dios, el evangelismo. Cuando yo estoy de verdad aferrándome a Cristo, orando para el reino de Dios y a través del poder de ser lleno del Espíritu Santo, el Señor, sin hacer nada, abre las puertas para el evangelismo. Y vemos cómo Felipe en Hechos 6 habla que era una persona de fe, una persona llena del Espíritu Santo. Dice la palabra que a través de ese esparcimiento de la gente, a través de la muerte de Esteban, del martirio de Esteban, Felipe fue llevado a Samaria. Allí en Samaria dice que había gente endemoniada, gente enferma, pero Felipe, que era lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar solo Jesucristo. Y a través del Evangelio, que es poder de salvación, esos endemoniados eran liberados, esos enfermos eran sanados. Y dice que había gran gozo en esa ciudad. Fue transformada esa ciudad de oscuridad a una ciudad de gran gozo. Ese es el poder del Evangelio. Entonces Dios, a través de Felipe, de una persona llena del Espíritu Santo, y una persona que tenía el corazón de Dios, predicar solo el Evangelio, abrió esa puerta tan importante. Más adelante, en el mismo pasaje, vemos en 8:26 que Felipe fue llamado
fue llamado allí a Gaza, un ángel del Señor, lo llevó allí. Y allí él estaba orando y pasaba un eunuco etíope que estaba en un carro, un gran funcionario. Pero en Hechos 8:29 dice que el Espíritu le dijo a Felipe que fuera junto al carro. Y estaba leyendo allí este funcionario Isaías 53. Entonces le dijo, ¿entiendes lo que lees? No, si nadie me lo explica. Y lo invitó a subir. Y allí subió y le explicó que el protagonista de Isaías 53 es Jesucristo. Allí aceptó a Cristo, se bautizó en agua que había allí y siguió su camino. Han pasado muchos años desde entonces, pero hoy en día en las escuelas de Etiopía siguen hablando de ese eunuco. Era un personaje histórico importante a través del cual llegó el Evangelio a esa nación que todavía es de las pocas naciones de África que son cristianas. Por eso, ese es el poder del Evangelio. Esas son las evidencias que se manifiestan a través de la salvación. Dios es espíritu. Nosotros tenemos cuerpo físico. Nuestro estado espiritual es que estamos separados. Eso significa que estamos atrapados por Satanás, por el pecado. No podemos hacer nada para encontrarnos a Dios. Es imposible, nuestro esfuerzo no funciona para nada. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Él, que nos ama con amor eterno, Él ha abierto un camino, porque no podía ser de otra manera. El hombre no tiene camino por sí mismo para encontrar a Dios. Por eso Dios nos ha dado un camino. ¿Ese camino quién es? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando tú por gracia de Dios crees en Jesucristo, cuando a través de la fe le pides que entre en tu corazón para ser tu Señor y Salvador, en ese momento recibes esa salvación preciosa que Cristo en la cruz ha conseguido para ti. El único camino, la única manera de poder recibir la salvación es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo les bendigo y les quiero desafiar para que en esta semana este contenido tan importante que hemos podido compartir en el mensaje lo puedan transmitir a alguien, no a cualquier persona, que oren. El Espíritu Santo les va a guiar. Y a la persona que Dios ponga, transmítale el qué, cómo podemos encontrarnos con Dios. Solo a través de ese regalo, a través de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias porque en Cristo nos has dado la salvación. Solo a través de Cristo. Y ella es suficiente, completa y es todas las cosas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.